A los 77 años, Barry Gibb rompió su silencio, dejando al mundo completamente conmocionado. En un giro inesperado, el último hermano sobreviviente de los legendarios Bee Gees, uno de los grupos más icónicos de la música, reveló los secretos más oscuros de su pasado. Una historia de triunfo, tragedia y redención que ha sido guardada celosamente durante décadas. El mundo entero lo recuerda como la voz que marcó la era disco, pero pocos conocen los demonios que ha enfrentado a lo largo de su vida. Esta no es solo una historia de música, sino una de supervivencia, de lucha interna y, sobre todo, de una melancólica soledad que lo ha acompañado desde que la última de las voces de los Bee Gees se apagó. Los Bee Gees, una banda que surgió en la década de los 60, rápidamente se convirtió en un icono global. Barry, Robin y Maurice Gibb, nacidos en la isla de Man, comenzaron su carrera musical a una edad temprana, pero lo que nadie sabía es que su éxito mundial estaba marcado por una serie de tragedias personales. A pesar de su brillante carrera, cada miembro de la banda luchó con su propia batalla interna. En este sentido, Barry no fue la excepción, y su vida estuvo marcada por episodios de sufrimiento y dolor que raramente salieron a la luz. Ahora, al reflexionar sobre la partida de sus hermanos y sobre lo que fue su vida, Barry Gibb nos comparte su experiencia, dándonos una visión única de un hombre que, a pesar de estar rodeado de fama, siempre fue un sobreviviente. En esta entrevista, Barry abrió su corazón, revelando momentos tan oscuros como las propias sombras que ha llevado consigo durante años. Pero su historia no es solo de pérdida, sino también de superación. Nos invita a comprender, no solo la vida de los Bee Gees, sino la de un hombre que, a pesar de todo, sigue tocando la música que ha dado forma a generaciones enteras. El viaje de los Gibb comenzó en una pequeña isla del Reino Unido, pero fue en Australia donde realmente empezaron a forjarse como los Bee Gees que todos conocerían. Fue en Redcliffe, Queensland, donde los hermanos se unieron para crear su primer grupo, sin saber que ese sería el inicio de una de las carreras musicales más influyentes de la historia. En este rincón olvidado de Australia, comenzó a gestarse la magia de los Bee Gees, pero también los primeros indicios de los problemas personales que les acecharían. Los tres hermanos Gibb crecieron rodeados de música. Su madre, Barbara, una cantante de música de baile, y su padre, Hugh, un músico que luchaba por mantener a su familia, fueron fundamentales en el desarrollo artístico de los chicos. La familia se mudó a Australia en 1958, y fue ahí donde los hermanos comenzaron a hacer sus primeras actuaciones, las cuales no solo les dieron algo de dinero, sino que también los llevaron a cruzarse con algunas personas que cambiarían el curso de sus vidas, como el locutor de radio Bill Gates, quien les dio el apodo de Bee Gees, combinando su apellido con las iniciales de su promotor. Mientras que los hermanos alcanzaban un éxito sin precedentes, los demonios personales de cada uno comenzaban a aflorar. A pesar de la fama y el reconocimiento mundial, las tensiones dentro del grupo eran palpables. Barry, considerado el líder, compartió en varias entrevistas cómo los egos de los hermanos se interponían en su camino, alimentando rivalidades que nunca se solucionaron por completo. La banda fue famosa, pero sus relaciones, especialmente las de los dos hermanos mayores, fueron complicadas, e incluso sus reconciliaciones fueron difíciles de alcanzar. A lo largo de los años, Barry y sus hermanos enfrentaron no solo las presiones de la industria musical, sino también sus propios demonios personales. Los Bee Gees, aunque conocidos por sus armonías perfectas y su inconfundible estilo, tuvieron que lidiar con tragedias profundas. Barry, al igual que sus hermanos, luchó con las sombras de las drogas, el alcoholismo y los problemas familiares. Mientras la fama de los Bee Gees se expandía por todo el mundo, los escándalos detrás de las puertas cerradas comenzaron a afectar la cohesión del grupo. Uno de los episodios más oscuros de la vida de Barry Gibb fue el abuso que sufrió cuando era niño. En una entrevista reveladora en 2020, Barry rompió su silencio sobre un incidente que marcó su vida de manera irreversible. A tan solo 4 años, Barry fue víctima de abuso, un recuerdo perturbador que mantuvo en secreto durante décadas. Durante la conversación con Radio Times, Barry relató cómo un hombre intentó aprovecharse de él en la isla de Man, un hecho que nunca olvidó. Aunque el abuso físico nunca se consumó, Barry insinuó que el daño psicológico fue mucho más profundo y doloroso. Las cicatrices emocionales de ese episodio quedaron con él, afectando su capacidad para confiar y, en algunos casos, incluso su relación con los demás miembros de la banda. Este es solo uno de los aspectos de su vida que el mundo nunca conoció, pero que Barry decidió revelar al fin, después de tantos años de silencio. Como él mismo mencionó en su entrevista, compartir esa parte de su vida fue liberador, pero también doloroso. No fue solo una historia personal, sino un reflejo de las dificultades que todos los miembros de los Bee Gees enfrentaron a puertas cerradas. La adicción,
Las tensiones familiares y los dramas personales estuvieron siempre presentes, aun cuando el mundo veía a los Bee Gees como los príncipes de la música disco. El relato de Barry Gibb no solo abarca las tensiones familiares y las luchas contra el abuso y las adicciones, sino también la manera en que la fama les impuso una carga que pocos pudieron soportar. Mientras Barry seguía adelante con su carrera, los problemas de sus hermanos, Robin y Maurice, se volvieron cada vez más graves. Maurice, a pesar de su personalidad amigable y su amabilidad, luchaba con el alcoholismo, lo que afectó su vida familiar y contribuyó a la caída de su matrimonio. Robin, por su parte, lidiaba con una fuerte adicción a las anfetaminas, lo que le generó conflictos no solo con su salud, sino también con su familia. En medio de estos problemas, el grupo continuó creando música, pero la atmósfera dentro de la banda se volvió cada vez más tensa. El amor por la música seguía presente, pero las dificultades personales de cada hermano creaban una separación invisible que, con el tiempo, llevó a uno de los momentos más dramáticos de la historia de los Bee Gees, la separación de Robin de la banda en 1969. A pesar de que regresó al grupo en 1970, la herida nunca sanó completamente. Fue una división que nunca pudieron superar por completo, una grieta que se convirtió en una parte dolorosa de su historia. Sin embargo, las dificultades no fueron solo internas. En 1997, los Bee Gees vivieron otro momento incómodo en su carrera cuando fueron invitados al programa británico Clive Anderson All Talk. Durante la entrevista, los hermanos se sintieron humillados por los comentarios burlones del presentador, quien hizo chistes sobre sus voces de falsete y sus nombres. La situación se tensó hasta el punto de que abandonaron el programa en vivo. Aunque Anderson se disculpó más tarde, el incidente dejó una marca en los Bee Gees, demostrando que incluso los íconos de la música pueden ser vulnerables frente a la falta de respeto y las bromas malintencionadas. A pesar de estos escándalos y momentos difíciles, los Bee Gees seguían siendo una de las bandas más exitosas de la historia de la música. Sin embargo, el precio que tuvieron que pagar fue alto. Las presiones de la fama, el abuso, las adicciones y los conflictos internos contribuyeron a una vida llena de sufrimiento detrás del brillo de los escenarios. Barry Gibb, el último hermano sobreviviente, ha sido el único capaz de llevar adelante el legado de los Bee Gees, pero a un costo personal muy grande. A lo largo de los años, Barry se enfrentó a la dolorosa realidad de que estaba perdiendo a sus hermanos uno a uno. Primero Maurice, quien falleció en 2003 a la edad de 53 años debido a un paro cardíaco, y luego Robin, quien murió de cáncer en 2012 a los 62 años. Tras la muerte de Robin, Barry se encontró como el último de los hermanos, un hombre que se vio obligado a enfrentar la soledad, no solo de perder a sus compañeros de vida, sino también de llevar consigo el peso de todas las tragedias no resueltas. Este vacío en su vida fue particularmente difícil para Barry, quien confesó que su mayor arrepentimiento era que ninguno de sus hermanos se había ido en un momento en que todo estuviera bien entre ellos. Las tensiones de su relación, las disputas no resueltas y las palabras no dichas marcaron su conciencia, dejándolo con una sensación de soledad que no podía llenar, ni con su música, ni con su éxito. En un giro emocional, Barry decidió compartir su sufrimiento con el mundo, a través del documental How Can You Mend a Broken Heart de 2020. Este proyecto sirvió como un tributo a la historia de los Bee Gees, pero también fue un acto personal de catarsis para Barry. Fue una oportunidad para recordar a sus hermanos y, al mismo tiempo, enfrentar los demonios que lo habían perseguido durante décadas. Sin embargo, a pesar de la emoción de crear el documental, Barry admitió que no podía ver la película, ya que revivir esos recuerdos le resultaba demasiado doloroso. A través de este documental, el mundo pudo ver a un Barry Gibb vulnerable, un hombre que, a pesar de su éxito y fama, sigue cargando con el dolor de la pérdida. Mientras sus hermanos ya no estaban, Barry seguía buscando formas de sanar. A lo largo de los años, el amor por la música fue lo único que nunca lo abandonó. Pero el costo de esa pasión fue alto. En su corazón, siempre habrá un vacío que ningún escenario ni ningún fan podrá llenar. Para Barry, la música ha sido tanto un refugio como una carga. Aunque los Bee Gees alcanzaron su apogeo con el famoso álbum Saturday Night Fever y sus éxitos de la era disco, esa fama trajo consigo una sombra que nunca pudieron sacudirse. A pesar de ser considerados como los reyes de la música disco, el paso del tiempo les mostró un nuevo reto: superar el estigma que se asoció con su género musical. La década de los 80 trajo consigo un cambio en la industria musical. Los Bee Gees, aunque ya no estaban en la cima del pop, nunca abandonaron la música. De hecho, continuaron escribiendo éxitos para otros artistas. Canciones como Islands in the Stream, cantada por Kenny Rogers y Dolly Parton, o Heartbreaker, de Dionne Warwick,
demostraron que los Bee Gees aún tenían mucho que ofrecer. Sin embargo, los problemas personales siguieron acechando a los hermanos, afectando la manera en que vivieron y trabajaron. A pesar de los esfuerzos por mantenerse activos y seguir creando música, la tragedia los golpeó de nuevo. La muerte de Andy Gibb en 1988, a los 30 años, dejó un vacío irreparable en el grupo. Aunque Andy nunca fue un miembro oficial de los Bee Gees, su contribución a la banda fue significativa. Su talento era innegable, pero sus propios demonios personales, como la lucha contra las drogas, lo llevaron a una muerte prematura. La vida de los Gibb estuvo marcada por la tragedia, la música y las constantes luchas internas. Cada hermano, a su manera, enfrentó sus propios demonios. Pero lo que unió a los Bee Gees, lo que los hizo trascender, fue su amor incondicional por la música. A pesar de todo, Barry sigue adelante, manteniendo vivo el legado de la banda y buscando sanar un corazón que, aunque roto, nunca dejó de latir por la música. En el presente, Barry Gibb continúa siendo una figura clave en la industria de la música. A pesar de los años y las tragedias que ha vivido, su pasión por la música sigue intacta. Sus colaboraciones con artistas contemporáneos, como Dolly Parton y Miranda Lambert, han ayudado a revitalizar su legado, demostrando que los Bee Gees no solo fueron parte de una era pasada, sino que su influencia sigue viva en el presente. Pero, en el fondo, Barry sabe que nunca podrá llenar el vacío dejado por la pérdida de sus hermanos. El dolor de Barry Gibb por la pérdida de Robin y Maurice nunca desaparecerá, y aunque la música sigue siendo su refugio, hay momentos en que no puede evitar preguntarse qué habrían pensado sus hermanos sobre todo lo que ha sucedido en su vida después de su partida. A lo largo de los años, los Bee Gees enfrentaron no solo desafíos internos, sino también la lucha constante por encontrar su lugar en un mundo musical en constante cambio. Mientras algunos grupos se adaptaban fácilmente, los Bee Gees tuvieron que reinventarse varias veces. Sin embargo, a pesar de todo, lograron seguir siendo una de las bandas más queridas y admiradas en la historia de la música. A lo largo de su carrera, los Bee Gees experimentaron cambios que marcaron la evolución de su sonido, pero también las tensiones internas que se intensificaron con el paso de los años. Sin embargo, en la última década de vida de sus hermanos, Barry Gibb se vio impulsado a regresar a los escenarios, primero en un concierto memorable con Coldplay en Glastonbury en 2016. Fue una señal de que, aunque las cicatrices de su pasado seguían frescas, la música seguía siendo su mayor consuelo y su forma de seguir adelante. Ese mismo año, Barry lanzó su primer álbum en solitario en más de 3 décadas, demostrando que, a pesar de las tragedias personales, su pasión por la música seguía viva. Aunque el dolor de la pérdida de Robin y Maurice sigue siendo un tema recurrente en sus entrevistas, Barry encontró un nuevo sentido de propósito en compartir con el mundo la rica historia de los Bee Gees. Con cada nota de sus canciones, y con cada entrevista, Barry Gibb se convirtió en un testigo del legado de la banda y del amor eterno que compartió con sus hermanos. A través de su música, buscaba encontrar una forma de sanar y, al mismo tiempo, mantener viva la memoria de los Bee Gees. Sin embargo, la historia de los Bee Gees no está exenta de escándalos que, aunque fuera de los reflectores, también dejaron huellas indelebles en sus vidas. Las adicciones que marcaron a sus hermanos, las tensiones familiares y los periodos de separación fueron episodios dolorosos que apenas se mencionan en los medios. Pero las luchas personales de los Gibb fueron tan intensas como su fama, y en cada canción que crearon, se reflejaban tanto sus éxitos como sus batallas internas. El escándalo de las adicciones, que comenzó con la lucha de Maurice contra el alcohol, pasó por la adicción de Robin a las anfetaminas y llegó incluso a las experimentaciones con drogas de Barry, marcaron una etapa oscura en sus vidas. Aunque no todos los miembros del grupo cayeron al mismo nivel de desesperación, las cicatrices de las adicciones y los problemas personales se reflejaron en el trabajo que hicieron en los años siguientes. Una época que, aunque exitosa en lo musical, estuvo plagada de dificultades personales. Y fue precisamente esa vulnerabilidad lo que permitió que su música tuviera un impacto tan profundo. Las emociones crudas, las luchas personales y la armonía en sus voces crearon una conexión especial con sus fans. Los Bee Gees no solo cantaban sobre el amor y la alegría, sino también sobre el dolor, la desesperación y las dificultades que ellos mismos vivieron. A medida que Barry Gibb se adentraba en los últimos años de su vida, el peso de las pérdidas personales solo aumentaba. La muerte de Maurice en 2003 dejó un vacío emocional y profesional que Barry no sabía si podría llenar. La banda nunca fue la misma sin su presencia, pero Barry continuó trabajando en la música, incluso cuando se sentía solo en el proceso. La muerte de Robin en 2012, por otro lado, marcó un antes y un después. Barry, ahora el único hermano vivo,
se encontraba atrapado entre el dolor de las pérdidas irreparables y la presión de mantener vivo el legado de los Bee Gees. El regreso al escenario con Coldplay en 2016 no solo fue un acto de resistencia ante el dolor, sino también una manera de honrar la memoria de sus hermanos. Aunque el mundo los recordaba por su música disco, la realidad era que el alma de los Bee Gees era mucho más compleja que eso. Barry compartió su historia no solo para honrar a sus hermanos, sino también para enfrentarse a los demonios internos que lo habían perseguido durante años. Para Barry, la música nunca fue solo un escape de sus problemas, sino una forma de lidiar con ellos. En su primer álbum en solitario en 3 décadas, In the Now, Barry no solo exploró nuevas sonoridades, sino también nuevas formas de expresar su dolor y su amor por sus hermanos. En cada nota, había una historia de lucha y resiliencia. Una historia que resonaba con cualquiera que hubiera pasado por momentos de oscuridad. A pesar de todos los escándalos y dificultades, los Bee Gees permanecieron en la cima de la música durante más de 4 décadas, creando una música que trascendió géneros, generaciones y modas. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevantes incluso cuando la era disco pasó de moda es testamento de su genio creativo. Pero detrás de esa música había una humanidad que pocos conocían. La lucha constante con la adicción, las tensiones familiares, las separaciones, la soledad y, sobre todo, la pérdida. Hoy, Barry Gibb sigue siendo el último sobreviviente de una de las bandas más icónicas de la historia. A pesar de todos los momentos difíciles que ha vivido, continúa siendo un defensor incansable del legado de los Bee Gees. En sus últimos años, la música sigue siendo su refugio, pero también su forma de sanar. Aunque los Bee Gees ya no están completos, el impacto de su música sigue vivo en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Barry Gibb, al igual que su música, seguirá siendo recordado como un hombre que, a pesar de las adversidades y los escándalos, nunca dejó de luchar por su pasión, la música.